Bien, buenos días. Vamos a empezar el día de hoy nuestro curso de morfofisiología del aparato locomotor cabeza y cuello, correspondiente al grupo 2B. Y vamos a iniciar nuestra clase de teoría, primero tomando la asistencia a todos los alumnos que están presentes en sala. Barrial Estrella, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Apolinario Bermeo, Bolaños Gainsbourg, Bolaños Gainsbourg, Burga Calderón, Calderón Hernández, Campos Laguna, Cárdenas Alcarraz, Buenos días, presente. buenos días, Cavalcanti Vela, Presente, profesor. buenos días, Cance Núñez, Buenos días, profesor. Presente. buenos días, Chávez Cornejo, Presente, profe, buenos días. buenos días, Chumbiauca, Carrión, Chumbiauca, Carrión, César Ramírez, Coyanque Mesa, Aquí, doctor presente, buenos días. buenos días, Espinosa Colque, Espinosa Félix, profesor. Buenos días, presente. Espinosa Félix, ¿no? Bien. Espinosa Tambraico, no está. García Caballero, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, García Piero, Presente, buenos días. buenos días, Garro Castillo, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Juanilo Cherre, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Guardia de la Cruz, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Guerrero Altamirano, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Hilario Montesa, Presente, profesor, buenos días. buenos días, Guamán Barriga, Guamani, profesor. Buenos días. Guamaní Barriga, perdón, buenos días. Jiménez González, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Jorge Sánchez, Mamani Condori, Presente, profesor, buen día. buenos días, Martínez, Mendoza, Mogollón Soriano, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Montenegro Alba, Motazarte, Muñoz Luis, Ortega, Paredes Zárate, Prado Auque, Presente, profesor, buenos días. buenos días, Ramos Narciso, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Requejo, Rodríguez Madueño, Presente, doctor, buenos días. buenos días, Sucñer Vera, Presente, profesor, buenos días. buenos días, Tineo Soto, Tipiana Dávila, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Tunki Corimanya, Presente, profesor, buenos días. buenos días, Valdivia Salas, Presente, profesor, buenos días. buenos días, Vargas Bernabé, Presente,
Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Vázquez Brioni. Zurita Arenas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien que no ha sido llamado? ¿Algún alumno que no ha sido llamado? Vamos. Ya, listo. Vamos a empezar la clase correspondiente al día de hoy con respecto a lo que es el tema de esta sesión, que es cuello 2, que corresponde a lo que son las vísceras del cuello. ¿Bien? Entonces, al finalizar esta sesión, el estudiante va a estar capacitado para poder identificar las diferentes estructuras anatómicas viscerales que se va a ubicar dentro de la región del cuello. Va a poder describir, va a poder analizar
la inervación, la irrigación de las diferentes estructuras viscerales que vamos a ubicar dentro de esta zona o dentro de esta región. Bien. Entonces, el contenido de lo que es la clase, vamos a poder ver, hacer una descripción y un análisis de lo que es la faringe, la laringe, la inervación del cuello cervical, así como su irrigación. Dentro de lo que es la faringe, nosotros vamos a empezar la clase del día de hoy viendo el tema de lo que es la faringe. La faringe va a ser un conducto músculo-membranoso. Un conducto, de acuerdo a este esquema que observamos acá, la faringe correspondería a esta zona que vemos acá, que va a ser un conducto. Ese conducto va a ser un conducto que vamos a ubicar acá, músculos que van a formar ese conducto, como por ejemplo los músculos constrictores. Los constrictores van a formar también esta parte de lo que vamos a ver, estos músculos de la faringe. Y esta faringe, la ubicación de esta faringe va a ser, por ejemplo, por delante va a estar de la columna vertebral, ubicamos la faringe. Entonces acá vamos a ver la columna vertebral, ¿no? Entonces acá tenemos la columna vertebral, ¿no? Y acá estamos viendo ya el hueso occipital. A este nivel vamos a ubicar, en el hueso occipital ubicamos la porción basilar, y en la porción basilar del hueso occipital hay un tubérculo que es el tubérculo faríngeo. Y ahí se va a insertar también, o va a dar inicio ahí a lo que es la faringe, y la faringe va a extenderse en su longitud hasta la altura de la vértebra número C6. ¿Ya? Hasta la vértebra C6. Entonces, en estas vértebras cervicales, por delante de las vértebras cervicales, vamos a observar a la faringe. Y también podemos ver la faringe que estarían ubicados por detrás de estas estructuras que vemos acá. Esta es la cavidad nasal. Esta es la boca. Y esta es la laringe. Entonces, por detrás de la cavidad nasal, de la boca y de la laringe, ubicamos acá a la faringe. ¿Ya? Ahora, esta parte de acá que es podemos decir, la pared posterior de la cavidad nasal o de las fosas nasales, esta parte que es la pared posterior, esta abertura se le llama las coanas. Entonces, las coanas está delimitando por delante la cavidad nasal y por detrás la porción de la faringe que sería la nasofaringe. Esta abertura que ubicamos en esta zona entre la cavidad oral y la faringe, acá vamos a ver lo que es esta abertura que se le conoce como el istmo de las fauces. ¿No? El istmo de las fauces. Este istmo de las fauces sería la pared posterior de la cavidad oral, y es también la que separa la cavidad oral de la orofaringe. Y acá estamos viendo lo que es la laringe. La laringe, ya vamos ahorita a describir con mayor detalle la epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago glicoides. De todas estas estructuras vamos a ubicar acá, que conforman la
laringe. Por detrás de la laringe vamos a ubicar otra porción de la faringe que es la laringofaringe. Entonces ya acá podemos ubicar esta estructura, podemos estar ubicando esa parte, ¿no? Acá podemos ver que a este nivel, acá estaría lo que es el cartílago cricoides. Y por debajo del cartílago cricoides ya vendría acá los anillos del ataque. A esa altura del cartílago cricoides, a nivel del C6, es la parte donde está terminando lo que es la parte de la faringe, y la continuación de la faringe sería esta parte. La continuación de la faringe sería esta parte, que es el esófago. Sería el esófago. Entonces la faringe tiene, como ya hemos dicho, 3 porciones: la nasofaringe, la orofaringe, o antes le decían la bucofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Y la laringofaringe. Entonces, por medio de ese esquema, podemos nosotros observar la ubicación dentro de esta parte, a nivel tanto de la parte de la cabeza como a nivel del cuello, la ubicación de esa estructura. ¿Bien? Entonces, si eso lo vemos en esta imagen, nosotros estamos viendo acá un corte sagital y estamos viendo esta vista interna. Vemos acá las estructuras que hemos mencionado. Por ejemplo, acá estamos viendo las vértebras cervicales. Y acá estamos viendo esas vértebras cervicales. Y estamos viendo acá el cuerpo vertebral. Y por delante de las vértebras cervicales, acá estamos viendo la faringe. Acá estamos viendo a la faringe. También podemos ver en esta imagen lo que son, esto sería lo que es la parte de la cavidad nasal. Acá estamos a ver el tabique nasal. Y en esta parte de la cavidad nasal, a este nivel, ubicaríamos ese espacio, que se le conoce como las coanas. Las coanas. Las coanas, ¿eh? Entonces este sería, por ejemplo, la parte posterior de las fosas nasales. Ubicamos esa abertura que van las coanas. Bien, y esta sería una división entre las fosas nasales y esta porción de la faringe, que es la nasofaringe. Y en esta parte de la nasofaringe vamos a ver estructuras acá que vamos a ubicar. Por ejemplo, acá tengo yo la amidalafaringe. Amidalafaringe. Acá vamos a ver, bueno, acá se tapa un poquito, vamos a ver acá después el orificio de la trompa auditiva. Pues acá estoy viendo lo que es, vamos a ver acá también el rodete tubárico. En la parte inferior, mira cómo en la parte inferior estamos viendo acá la cavidad oral, la cavidad bucal, y esta sería su pared posterior. En esta pared posterior de la cavidad oral vemos esta abertura, ¿no?
esta abertura que ubicamos en esta pared posterior, este es el istmo de las fauces. Este istmo de las fauces es lo que está separando, ¿ve?, la cavidad oral de la orofaringe o bucofaringe. Y después, acá estamos observando la laringe. Acá observamos la laringe. Y en la laringe vemos la epiglotis, vemos el cartílago tiroides, vemos el cartílago cricoide. Y por detrás de la laringe vamos a encontrar esta porción que es la porción de la laringofaringe. Entonces la faringe tiene tres porciones: la nasofaringe, bucofaringe y la laringofaringe. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a un paciente, a ver, abra la boca, saque la lengua, diga A, entonces nosotros vamos a observar ahí vamos a observar que en esta parte posterior, en esta parte de acá, donde debemos sacar paladar blando, en esta zona observamos desde esta vista nosotros vamos a observar esto. Vamos a observar eso. Entonces, ¿qué vamos a observar en la parte posterior? Vamos a observar, así lo vamos a observar. Una bolita y acá unos arcos. Así lo vamos a ver desde esta vista. Esa parte del medio, como una bolita que le dicen la campanilla. Esta parte. Esa es la úvula. La úvula. ¿Ya? Y en esa úvula se forman ahí estos arcos. Y estos arcos que se forman, va a haber un arco. Por ejemplo, este sería el arco palatogloso. Y este arco de acá, que está en la parte posterior, sería el arco, voy a ponerlo acá, palato faringe. Y entre esos dos arcos, vamos a ubicar acá a la amígdala palatina. ¿Ya? A la amígdala palatina, tanto de un lado como del otro lado. Entonces, eso es lo que vamos a observar a ese nivel. Cuando nosotros veamos esta parte posterior de la cavidad oral, vamos a verlo desde esta vista, de la parte del orificio bucal. Desde esa vista lo vamos a observar así. Una bola en el medio y unos arcos. Y en los costados, entre los dos arcos, entre el arco palatogloso y el arco palatofaringio, se ubica la amígdala palatina. ¿Ya? Entonces, por detrás de esta abertura, porque acá vamos a ver una abertura, todo esto va a estar en una abertura, pues, esta forma que tiene esta abertura en la pared posterior de la cavidad oral, esa abertura se le conoce como el istmo de las fauces. Y por detrás de este istmo de las fauces, vamos a encontrar esta zona, que es la orofaringe o bucofaringe. Y acá ya estamos viendo
otras estructuras que vamos a identificar el día de hoy en esta clase que estamos teniendo. Bien. Ya, ahora, en esa imagen, lo que nosotros estamos viendo en esta imagen, lo que estamos viendo acá, en esta imagen, esto sería una vista posterior, ¿sí? En esta vista posterior de la faringe, esta vista correspondería a esta vista. Así lo estamos viendo. Una vista posterior. Entonces, en esta parte posterior, en esta vista posterior, nosotros podemos observar acá que este músculo que vemos acá ha sido cortado. Ha sido cortado y se ha abierto para poder ver la parte interna. Entonces, si tú observas acá, acá ha sido cortado el músculo y se ha abierto para poder ver esta parte interna. Este músculo, ¿ve? Este músculo membranoso que vemos acá, este músculo se le llama los músculos de la faringe, que son los constrictores. Estos son los constrictores. El constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Entonces acá vemos que se ha cortado. Para poder ver mejor esta parte, a ver. Ya, acá estamos viendo, ¿ves? Ese músculo que hemos visto en la imagen primera, eso sería esto. Pero ¿qué ha pasado? Que ese músculo acá se ha cortado esto. Esta parte del medio, esta parte que observamos acá, esto se le llama el rafe medio de la faringe. Este rafe medio de la faringe, esa es la inserción de estos tres músculos. El músculo constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe. Entonces, en la imagen anterior que se ha hecho, se ha cortado. Y al cortarse ahí, se ha abierto, como vemos acá, acá también se ha cortado. Y se ha abierto. Para ver la parte interna, para ver la parte interna de la faringe. Entonces, este corte que se ha hecho casi abierto, lo veríamos en esta imagen. En esta imagen. Entonces acá se ha cortado y se ha abierto en la parte media. Ese rafe medio que hemos dicho, ese rafe medio correspondería a las inserciones de esos tres músculos. Cuando se le dice, ¿dónde se inserta el constrictor superior? En el rafe medio. ¿Dónde se inserta el constrictor medio y el constrictor inferior? En el rafe medio. Entonces vemos acá, ya con respecto a esta imagen, nosotros podemos ver acá al músculo constrictor superior de la faringe. Y en este músculo constrictor superior de la faringe, miren los orígenes de ese músculo. Uno de sus orígenes sería esta parte. Y esta parte que observamos acá, vemos acá que este es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides tiene forma como si fuera un murciélago. Y este hueso esfenoides, ¿sí?, que tiene forma como un murciélago,
sus patitas del murciélago correspondería a esta parte de acá, del hueso esfenoide, que sería la apófisis pterigoides. Esto es la apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides del esfenoides. Ahora, de esta apófisis pterigoides, esto que vemos acá, este es el gancho de la apófisis pterigoides. Este gancho de la apófisis pterigoides es el origen de este músculo. ¿Qué más abarca su origen? Su origen está abarcando este ligamento, ¿ya? Este ligamento, este rafe, es el ligamento pterigo, ¿sí? Porque va de la apófisis pterigoide y va a la mandíbula. Ese es el ligamento pterigo mandibular, que ahí también es el origen de este músculo. Y también está abarcando su origen en esta zona. Acuérdense que esto es la mandíbula, este es el cuerpo de la mandíbula, esta es su cara externa, y vamos a ver por detrás de esto su cara interna. En esta cara externa, acá estamos viendo parte de la línea oblicua externa. Y en su cara interna vamos a ver una línea que es la línea miloioidea, que habíamos dicho que esa línea miloioidea era el origen del músculo miloioideo. Pero también parte de esa línea es el origen de este músculo constrictor, que abarcaría así en la parte interna. Abarcaría. Entonces, vemos la extensión del origen de este músculo. Pero también se origina en esta zona. Y acá estaría el tubérculo faríngeo, que se ubica en esta porción basilar del hueso occipital. Todo esto correspondería el origen de este músculo, del constrictor superior de la faringe. El gancho del pterigoides, el rafe pterigomandibular y la línea miloioidea. Su inserción de ese músculo, ya hemos dicho, sería el rafe medio de la faringe. Otro músculo que observamos acá, vamos a pintarlo de otro color, sería el constrictor medio de la faringe. Este músculo constrictor medio de la faringe tiene su origen en esta parte. Ahora, esta estructura que vemos acá, este ligamento que vemos acá, estamos viendo que viene desde esta estructura. Esta estructura que es en forma de una punta como un estilete, esa es la apófisis estiloides. Y de esta apófisis estiloides se origina este ligamento. Sigue su recorrido y se va ese ligamento a insertar en esta parte del hueso ioides en su asta menor. ¿Ven? Entonces ahí vemos esta parte del ligamento en esta porción, que es el origen de este músculo constrictor medio. Pero también vemos el origen de ese músculo también en esta zona. Esto sería el hueso ioide de su asta mayor. Entonces, toda esta zona correspondería el origen de ese músculo. El origen de ese músculo, entonces podemos decir que su origen es en el ligamento estiloioideo, y su otro origen sería las astas, ¿ve?, del hueso ioides. La inserción, ya hemos dicho que sería en el rafe medio de la faringe. Después tenemos el otro músculo que es el constrictor inferior. Este músculo constrictor inferior, miren, este músculo constrictor inferior, podemos decir que tiene dos porciones. Miren, tiene dos porciones. Tiene una porción hilo. Tiene una porción
tirofaringeo y tiene una porción cricofaringea. Entonces, este músculo constrictor inferior de la faringe, miren dónde se está originando. Este es el cartílago tiroides. Y en este cartílago tiroides vamos a ver las diferentes partes que conforman ese cartílago. Pero en esta parte del cartílago, todo esto sería la lámina. Y en esta lámina vamos a ver esta línea que es la línea oblicua. En esta línea oblicua vamos a ubicar ahí a lo que es el origen de este músculo constrictor inferior de la faringe. Y otra parte donde se va a originar va a ser en esta zona. Esta zona que observamos acá, esto sería el cartílago cricoides. Cartílago tiroides, cartílago cricoides. Entonces, el constrictor inferior de la faringe tiene su origen en la lámina oblicua, en la línea oblicua del cartílago, de la lámina del cartílago tiroides, y tiene su origen en el cartílago cricoides. Entonces, justo como tiene dos orígenes, miren, el origen de esta porción tirofaringea, el origen de esta porción tirofaringea es en esta línea oblicua. El origen de esta porción cricofaringea es en el cartílago cricoides. Y ambos se van a insertar en esta zona que es el rafe medio. Que es el rafe. Todo en su conjunto es el constrictor inferior de la faringe. Entonces ahí estamos observando estas estructuras. La inervación que se va a dar, la inervación que se va a dar en estos músculos va a ser proveniente del nervio vago. El nervio vago te va a dar ramas y a este nivel van a formar un plexo nervioso que es el plexo faríngeo. Y ese plexo faríngeo va a inervar a estas estructuras musculares, a estos constrictores. Y el plexo faríngeo proviene del nervio vago. Proviene del nervio vago. Vemos acá, también miren toda la extensión de la faringe. Y acá está terminando la faringe a nivel del cartílago cricoides. Y acá en la parte posterior estaría terminando a nivel de la C6 que hemos hecho, ¿no? A nivel de la C6. Y de ahí su continuación sería de esta parte que es el esófago. Es el esófago. Y acá estaría en la parte anterior. Esto sería la tráquea. Entonces ahí podemos ver las referencias de ese músculo. Si nosotros nos vamos a esta parte, si nosotros podemos ver esta parte de lo que es, si nosotros vemos esta parte de lo que es la parte de lo que es la faringe en su parte interna, cuando ya hemos cortado esta parte del rafe medio y hemos abierto, vemos acá las estructuras, ¿no? Una de las estructuras que podemos ver que hemos identificado, esta sería la zona de lo que es la bucofaringe o la orofaringe. Esa no sería la bucofaringe o la orofaringe. Y esta zona correspondería a la laringofaringe. La laringofaringe. Entonces vemos acá en la imagen, podemos observar algunas estructuras, como por ejemplo esto que ya hemos dicho, ¿no? Ejemplo, eso sería la úvula. Por ejemplo, eso sería la parte de la úvula, ¿no? Y vemos acá este arco.
este arco. ¿Cómo se llamaría ese arco? A ver, alumnos, ¿cómo se llamaría ese arco? El ¿Quién palato sabe? gloso. Palatogloso, ¿qué dicen los demás? ¿Está correcto? A ver, ¿qué Sí, profesor. dice palatogloso? ¿Qué dice Rachín? Palatogloso, ¿está bien? ¿Qué dice Fiorella? Doctor, está bien. ¿Sí? Palatogloso. Entonces nosotros habíamos explicado esa parte de la úvula, ¿no? Y habíamos dicho que tenía un arco en la parte de adelante y un arco en la parte de atrás, que era el arco palatogloso y el arco palatofaríngeo. Pero esto que observamos acá, lo observamos desde una vista anterior, ¿no? Porque habíamos dicho, saque la lengua, diga A y observamos esta imagen así. En cambio, en esta parte, lo que estamos viendo acá no es desde una vista anterior, sino lo que estamos viendo es de una vista posterior. Y en esta vista posterior, nosotros estamos viendo esta parte de la úvula y este arco que sería el arco posterior, ¿no? Si este es el arco posterior, sería esto. Acá. Lo estamos viendo de atrás. Y si lo vemos de atrás, ¿qué sería esto? Palato faringe. El palato. Lo estamos viendo de la parte posterior. Habíamos dicho que entre los dos arcos se ubicaba acá la amígdala palatina. Entonces yo veo acá, ¿qué sería esto? La amígdala palatina. Y por detrás de esto ya vamos a ubicar el arco palatogloso. Lo estoy viendo de atrás, lo estoy viendo de atrás. ¿Ya? ¿Se ubican? ¿Se ubican? ¿Sí? ¿Alumnos se ubican? Sí, Se doctor. ubican, necesito que se ubiquen porque cuando vamos a ver las estructuras más adelante en la práctica, vamos a ver en las imágenes, en las muestras, no va, tenemos que ya sabernos ubicar para poder ver las estructuras, porque si no nos vamos a perder. Por eso es que necesitamos que usted pueda ir identificando acá. ¿Qué sería esto? A ver, María Fernanda, ¿qué es eso? ¿Qué piensas? Creo que es la tiroides, profesor, la veo con forma de tiroides. No, no estoy segura. La tiroides, ya. Así, a ver, su lema, Verónica, Profe, no estoy segura. algo más o menos, ¿qué ubicarías ahí? Porque yo ya les dije acá, ¿cómo se llama esta porción de la faringe? Ya les dije. Entonces, prácticamente ahí lo sacan. A ver, ¿La Fiorella, lengua? ¿Pero es la lengua? la lengua. Es de la lengua. Si estamos hablando, miren, de la úvula. Y que habíamos dicho en la parte anterior, de una vista anterior, que esta es la úvula, ¿no? Entonces acá estaría la lengua. Este es el dorso de la lengua, ¿no? La raíz de la lengua, ¿no? Entonces, esta abertura que vemos acá, esta abertura sería la pared posterior de la cavidad oral. Por detrás de esto estaría la boca.
Entonces, esta abertura se le conoce como el istmo de las fauces. Entonces, este istmo de las fauces divide a qué? De la cavidad bucal, de la cavidad oral, de esta zona, que es la porción de la faringe, que se le conoce como la orofaringe o la buco. Miren, entonces en la parte superior acá irían las coanas, pues, ¿no? Pero esta parte es el istmo de las fauces. Referencia importante. ¿Qué más podemos ubicar en esta parte? ¿Qué más podemos ver acá? Esto. ¿Qué es esto? A ver, Coyanque. Sí, doctor. Coyanque. ¿Qué es Sí, eso, doctor. Coyanque? Mm, Eso, la, la glotis, doctor. No, no es la glotis, es la epiglotis. La La epiglotis. epiglotis. Muy bien. Porque la glotis está abajo, ¿no? La, la Claro, glotis. sí. ¿Ya? Sí, sí. Esta es la epiglotis. ¿Qué es la epiglotis? Un cartílago. Un cartílago impar de la laringe. Entonces acá estamos viendo esa parte. ¿Bien? ¿Qué más podemos ver en esta imagen? En esta zona, esto que observamos acá, eso que observamos ahí, ¿qué es? Eso es el cartílago cricoides. El cartílago cricoides. Ese cartílago cricoides sería este. Pero miren cómo desde una vista lateral, el cartílago cricoide lo vemos así, desde una vista lateral. Desde una vista lateral. Entonces, en la parte anterior, el cartílago cricoides tiene forma de un arco. En cambio, en la parte posterior, tiene forma de una lámina. Como esta es una vista posterior, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser esto. La lámina del cartílago cricoides. Esta es la lámina del cartílago cricoides. Miren cómo es más ancho. En cambio, en la parte anterior es un arco, es más, tiene poco volumen. Y vemos esas diferencias entre la parte anterior y la parte posterior para poder diferenciar. Acá vamos a ver varias estructuras. Entonces, esta zona del cartílago cricoides, de la epiglotis, ¿no? Acá estarían los tubérculos corniculados, tubérculos cuneiformes. ¿Ya? Todas estas estructuras forman parte de la laringe y entonces esta zona, de acá que estaría acá en esta parte de acá, ¿no? Esto sería la laringofaringe. La laringofaringe. ¿Ya? Entonces eso es lo más resaltante que podemos ubicar en esta parte. Por ejemplo, cuando acá se forma el bolo alimenticio, cuando acá se forma el bolo alimenticio, al pasar el bolo alimenticio desde la cavidad oral a la faringe, esto cierra esta entrada de la laringe. Hasta la entrada de la laringe. Cierra esta entrada de la laringe y los alimentos. Bueno, ya no los alimentos, sino sería el bolo alimenticio. El bolo alimenticio. Pasaría por acá. Pasa a la faringe, sigue su recorrido y esta fosa que vemos acá se le conoce como la fosa piriforme. Fosa piriforme. Y por ahí va a pasar lo que es el bolo alimenticio,
sigue su recorrido por la laringofaringe y va a llegar ¿hacia dónde? Hacia el esófago. ¿Ya? Y llega hacia el esófago. Y el bolo alimenticio va a seguir su recorrido. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿y, y no se podría ir por casualidad por la epiglotis? ¿Cómo? ¿No se podría ir por casualidad a la epiglotis? Por eso, si por A o B entra el bolo alimenticio o entra líquido en esta parte de esta abertura, ¿cómo responde el organismo? ¿Cuál es la respuesta del organismo? Si es que va a entrar algo en esta zona. Su respuesta del organismo es toser. Por eso es que a veces cuando uno tose o toma un líquido y va a entrar en esta zona, ¿qué sucede? ¿Cuál es la respuesta del organismo? Comenzamos a toser, a tratar de expulsar y que no entre ese contenido en esta parte. ¿Qué debe entrar en la laringe? Aire. Más no líquido ni bolo alimenticio. ¿Ya? Sí, sí. Entonces ahí vemos, miren esas estructuras que estamos identificando en esta parte. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ya, en esta imagen, nosotros estamos viendo acá. En esta imagen vemos un corte frontal de lo que es la parte de la laringe. Y este corte frontal de la laringe, estamos viendo, acuérdense que cuando se hace un corte, una sección frontal de la laringe, ¿cómo me divide al cuerpo? Me lo divide en anterior y posterior, ¿no? Entonces acá estamos viendo que se ha dividido, se ha hecho un corte frontal, se ha retirado esa parte anterior y estamos viendo esta estructura. Y al ver esta estructura estamos viendo acá claramente lo que es la epiglotis que ya hemos dicho. Otras estructuras que ya hemos identificado, Profesor, ¿sí? ¿este es un corte anterior o posterior? Este sería un corte posterior, ¿ya? Pero miren, porque no podría ser anterior. Porque miren esto. Cartílago tiroides. Yo no veo acá. Yo no estoy viendo acá. O sea, lo estamos viendo en la parte interna de ese corte. Yo no estoy viendo acá la lámina, la prominencia laringeal. ¿Qué estoy viendo acá? Una parte de lo que es las láminas, una parte de lo que es la parte de las astas del cartílago tiroides. ¿Qué vemos acá? Profesor, ¿Sí? pero ¿no es una sección frontal? O sea, desde delante. Claro, sino que acá cuando, o sea, tú lo cortas, por ejemplo, cuando tú cortas esta parte, mira en esta imagen, a ver. ¿Ve? ¿Qué hemos hecho acá? Hemos cortado. Lo que hemos cortado ha sido esta parte de acá. Esta parte posterior se está retirando. O sea, cuando te haces un corte frontal, te divide esta zona en anterior y en posterior. ¿Ya? Entonces, esta parte posterior se ha sacado, esta parte. ¿Ya? Pero lo que estamos viendo, esta parte anterior, pero una vista de atrás. ¿Ves? O sea, acá se ha cortado y se ha sacado esa porción posterior para ver la parte anterior, pero de esta parte anterior se está viendo su cara interna o su cara posterior. Por ejemplo, acá se ha cortado esta parte, un corte frontal que te divide en una porción anterior y una porción posterior. Esta porción posterior se ha retirado y se ha quedado esta porción. Y esta porción anterior estamos viendo esta parte de atrás. ¿Ya? ¿Te ubicas? ¿Te ubicas? Sí, ¿Sí? profesor, ya lo vi.
¿Ya? Gracias. ¿Te ubicas? Pues esta es como la parte interna o la parte posterior de esta porción anterior. Por eso es que en esta parte podemos estar viendo acá lo que es el cartílago tiroides y estamos viendo acá el hueso hioides. ¿Bien? ¿Qué parte del hueso hioides sería esto? Estos serían sus astas. Por detrás de esto, ¿qué vamos a ver del hueso hioides? Su cuerpo. O sea, por detrás de esto estaría su cuerpo y acá estarían sus astas. Por detrás de esta zona que estoy marcando con el puntero estaría la parte anterior del cartílago tiroides. La parte anterior del cartílago tiroides, a ver acá. ¿Ven? Esto sería. Entonces nosotros estamos viendo más que todo esta zona, ¿no? ¿Ven? Estamos viendo esto y estamos viendo esta parte. ¿Ya? Porque ha habido un corte ahí. Entonces ahí vemos acá, esto estamos viendo, ¿ves? El hueso hioides, su asta, el cartílago tiroides, y acá estamos viendo el cartílago cricoides. Vamos a ver acá. El cartílago cricoides. ¿Ya? ¿Ves? El cartílago cricoides. Entonces, como vemos acá, el cartílago cricoides, miren la extensión y el tamaño. Casi está en la parte más posterior. Porque habíamos dicho que en la parte anterior sería así, pues, ¿no? Terminaría así. Si veríamos la parte anterior, terminaría así. En la parte anterior sería un arco. En cambio, en la parte posterior, acá estaría una lámina. Lo veríamos así, a ver. ¿Ve? La parte anterior, un arco, y en la parte posterior, la lámina del cricoides. Entonces, ahí estamos viendo esas partes que podemos mencionar. Epiglotis, hueso hioides, cartílago tiroides, cartílago cricoides. Referencias importantes para poder ubicarme en esta zona. Ahora, la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, los tres son cartílagos impares de la laringe. ¿Ya? Cartílagos impares de la laringe. Ahora, de acuerdo a esa imagen que estamos observando, ¿qué sería esto? A ver, Piero, ¿qué sería eso? No estoy seguro, profesor. Ya mira, no te acuerdas, pero mira lo que está a los costados. ¿Qué es esto? El cartílago tiroides. ¿Y esto? El hueso hioides. Y entre los dos estaría esta membrana. ¿Cómo se llama? Si no te acuerdas, ¿cómo se llamaría esta membrana? Que tiene el nombre de estas dos estructuras. Tiroidea. Membrana, Tiroidea. tiroidea. Esa membrana tiroidea está siendo perforada ¿por qué estructuras? La- El nervio laringeo y la arteria laringea, profesor. La arteria laringea, ya hemos hablado, ¿se acuerdan que se ha hablado en la clase anterior? La arteria laringea superior. ¿Qué rama de quién es? De la tiroidea superior, de la arteria tiroidea superior. Es la tiroidea superior. Acá está la glándula tiroides. La tiroidea superior. ¿Ve? Muy bien. ¿Y la arteria tiroidea superior, rama de quién es? De la carótida externa. De la carótida externa. Y esto que observamos acá, que también va a perforar, ese es el nervio laringeo superior, pero el nervio laringeo superior
que va a dar dos ramas. Una que es su rama interna, que perfora esta membrana, y la otra es su rama externa, que no va a perforar. Y esa rama externa, ¿a quién va a inervar? Esta rama externa va a inervar al músculo cricotiroideo. Ya, vamos a ver en otras imágenes. Al músculo cricotiroideo. ¿Ya? Entonces, esas referencias podemos observar por medio de estas estructuras que estamos viendo. Por eso es que es importante esta parte de poder identificar los cartílagos para poder ubicarme en esta zona. Esto sería la entrada de lo que es la laringe, el vestíbulo laringeo. Miren, y en la parte más inferior, miren que acá están los cartílagos en la parte externa, el cartílago tiroides, que protege esta zona. ¿Ven? Esta zona que está en la parte interna, donde vemos que protegen el cartílago tiroides, esto es lo que son los pliegues vocales y los pliegues vestibulares. ¿Ven? El pliegue vestibular, el pliegue vocal, el ventrículo laríngeo, y esta zona es la hendidura glótica. Entonces acá es lo que se va a dar la función de la laringe, va a ser la producción, una de las funciones, la producción de la voz, a través de estos pliegues vocales. Que vamos, miren la ubicación. Por medio de este corte, puedo observar en la parte interna cómo sería la ubicación, y miren la conformación de músculos que vamos a ubicar ahí. ¿Ve? La conformación de músculos. Eso lo vamos a desarrollar también en la clase. Entonces, en esta vista, vemos acá una vista anterior y una vista posterior. Entonces, en esta vista anterior, miren la diferencia con la vista posterior. En esta vista anterior, yo estoy viendo claramente acá al cartílago tiroides. Acá estoy viendo a la epiglotis. Y acá estoy viendo al cartílago cricoides. Y lógicamente, miren cómo vemos acá lo que es el hueso hioides. El hueso hioides tiene su cuerpo, tiene su tubérculo, tiene su asta mayor y tiene su asta menor. Tiene su asta menor, perdón, y tiene su asta mayor. ¿Ya? La epiglotis, desde una vista anterior, miren cómo se ve la epiglotis, y en una vista posterior ya se puede ver de manera más completa esa estructura. ¿Ves? Esta epiglotis que vemos acá en la vista posterior, ¿ves? Estamos viendo acá que se va a insertar por medio de este ligamento, que se inserta ¿dónde? A lo que es esta parte posterior del cartílago tiroides, porque esto sería el cartílago tiroides. Esta parte, este ligamento que se inserta ahí, ese ligamento tiroepiglótico. Ese es el ligamento tiroepiglótico. ¿Ya? Después, miren, en la vista anterior, nosotros estamos viendo acá al cartílago tiroides. Y este cartílago tiroides tiene sus partes. Esta parte más pronunciada que vemos acá, que cuando nosotros en la cara anterior del cuello hacemos esa palpación, en la cara anterior del cuello vemos una parte ahí prominente, ¿no? Que siempre que se le dice que es la manzana, ¿no? Y al hacer la palpación vemos una parte que sobresale como una parte más pronunciada. Eso sería esta zona, que se le conoce como la prominencia laríngea.
zona es la prominencia laríngea. Por en la parte superior, esta es la escotadura tiroidea superior. Y vemos acá esta parte, ¿ven? A los lados de la prominencia vemos esta parte, que estas son las láminas. Estas son las láminas del cartílago tiroides. Y en las láminas vemos esta línea. ¿Qué es la línea? ¿Qué es la línea oblicua? ¿Ya? ¿Qué es la línea oblicua? ¿Qué músculo de la faringe se origina en la línea oblicua? ¿Qué músculo de la faringe se origina en la línea oblicua? Constrictor inferior de la laringe. ¿Cómo? Constrictor inferior de la laringe. El constrictor inferior. ¿Qué porción del constrictor inferior? ¿La superior? No, ¿qué porción del constrictor inferior de la laringe se inserta en esta línea oblicua? La tirofaringe. La tirofaringe. Eso hemos hablado. La tirofaringe sería acá y acá sería la cricofaringe. Ambas porciones conforman el constrictor inferior de la faringe. ¿Qué otros músculos se van a insertar y originar acá? Acá se va a insertar Creo tiroidea también. el tiroideo también, acá iría el tiroideo. Y acá se origina el tiroideo, pero acá también se inserta ¿qué otro músculo se inserta acá? El infraoideo. El ¿Qué otro músculo? esternotiroideo. El esternotiroideo. ¿Ya? Entonces esas referencias siempre las tenemos que tener presente al momento de identificar. Profesor, también Tiroideo, inserta infraoideo, sí. ¿Sí? se inserta también el esternotiroideo. Claro, el esternotiroideo, acá sería esternotiroideo, se inserta, se origina el tiroideo y se origina el constrictor inferior, su porción tirofaringe. En este sentido. Entonces ahí estamos identificando las partes del cartílago y qué estructuras se relacionan con él. ¿Qué más podemos observar del cartílago tiroides? Tiene su asta mayor, su asta superior, perdón. Y tiene su asta inferior. Entonces, esta asta superior se va a unir con esta asta mayor de dioides por medio de un ligamento. Acá va a haber un ligamento. Ese ligamento que vamos a ver ahí es el ligamento tiroideo lateral. Y en esta parte inferior, esta asta inferior se va a articular con ¿qué cartílago? Este cartílago, que es el cartílago cricoides. Y acá se va a dar una articulación, la articulación cricotiroidea. La articulación cricotiroidea. Ahora, este es el cartílago cricoides, este es su arco, vamos a cambiarle de colorcito. Este es su arco y este es su lámina. Entonces, y ya por debajo vemos acá ya la tráquea con sus anillos traqueales. Ahora, esto que vemos acá, ya hemos dicho, ¿cómo se llama esto? Membrana tiroidea. Membrana tiroidea. Y acá estamos viendo los orificios que ya hemos explicado
por donde van a pasar las estructuras que ya hemos señalado. ¿Ve? Y esta membrana que ubicamos acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa membrana? Tiroidea. Cricotiroidea. Membrana cricotiroidea. Membrana tiroidea. ¿Ya? Y este ligamento que está acá, o esta membrana, ¿cómo se llama? Esta es la membrana cricotráquea. Y acá ya vienen los anillos de la tráquea. Miren cómo estos anillos de la tráquea son en forma de C. Miren cómo es cerrado en la parte anterior y cómo en la parte posterior es abierto. Es una manera de poder diferenciar también estas estructuras anterior y posterior. Entonces, la tráquea es un tubo, pero en la parte posterior ya nos presenta el anillo. Es abierto. ¿Y quién va a cerrar el tubo de la tráquea en esta parte posterior? El músculo tráqueo. Miren la forma que tiene la parte anterior y la forma que tiene la parte posterior. Entonces vemos ahí algunas referencias que Profesor, nos ayudan. disculpe, Sí, músculo, ¿cuál era el nombre? músculo traqueal. Músculo traqueal. Ahora, en esta vista posterior, vamos a ubicar, ya vemos en esta vista posterior, las astas mayores. Vemos acá el asta superior del cartílago tiroides, el asta inferior. Pero aparte de las estructuras que hemos identificado y que ya hemos visto los cartílagos impares, acá podemos ver cartílagos pares. Dentro de estos cartílagos pares, estamos viendo estos cartílagos pares, que son los aritenoides. Los aritenoides, acá vamos a ver, aritenoides. Y esos aritenoides tienen, ¿no? Miren, su ápice, tienen sus procesos. Estas puntas que vemos acá, son unas apófisis, ¿no? Que ahora se le llama procesos. Va a haber un proceso muscular, voy a poner así, muscular, y un proceso vocal. En este proceso vocal, ¿qué se está insertando ahí? El ligamento vocal. Y en este proceso muscular, como su nombre lo dice, muscular, ¿qué se van a insertar ahí? Por ejemplo, el músculo cricoaritenoideo posterior, el músculo cricoaritenoideo lateral. Van a ser músculos, por ejemplo, que van a tener su inserción en este proceso muscular. Que vamos a verlo mejor cuando tengamos esas imágenes. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo el aritenoides. Y ese aritenoides, miren dónde se está articulando, en esta parte, en el borde superior del cartílago cricoides. Y acá se va a dar lo que es la articulación cricoaritenoidea. En la parte superior del aritenoides, vamos a ver que se ubica el cartílago corniculado. ¿Ve? Acá va a estar el cartílago corniculado. ¿Ya? Entonces, este cartílago corniculado, cuando nosotros lo vamos a ver en las muestras, en las imágenes, lo vamos a ver así. Vamos a ver así. Vamos a borrar un poquito. Lo vamos a ver así. ¿Qué es esto? Eso es el tubérculo corniculado. Ese tubérculo corniculado, entonces acá estaría, miren, habíamos dicho que esto es
¿Qué es esto que estoy pintando? ¿Qué es esto? Cartílago cricoides. El cricoide. ¿Qué parte del cricoide sería? La lámina. La lámina. Correcto, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los El aritenoides. cartílago aritenoide. Los aritenoides, ¿no? Acuérdense, el borde superior del cricoide. ¿Y qué sería esto? Cartílago corniculado. El corniculado. Entonces, cuando esta forma que vemos acá, esta elevación que vemos acá, se le conoce como tubérculo corniculado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cortamos esta parte y vemos qué hay en su profundidad, que hace que se vea de esta forma en esta parte superficial, vamos a observar que en su parte interna, acá estaría el cartílago corniculado. Y esta es la forma que se ve de la parte externa. Por eso es que se le llama tubérculo corniculado. Y acá vemos otro tubérculo. Ese es el tubérculo cuneiforme. ¿Por qué se le llama tubérculo cuneiforme? Porque esta elevación que se observa a este nivel, ¿quién lo forma? Internamente vamos a ver que acá se ubica el cartílago cuneiforme. Cuneiforme. Y estos cartílagos le están dando forma a esta parte de lo que es, acá estaría lo que es el pliegue aríteno epiglótico. Entonces, ¿cuántos cartílagos pares tenemos en la laringe? Tenemos 3 cartílagos pares, el aritenoides, el corniculado y el cuneiforme. ¿Ya? Y eso lo veríamos, así lo veríamos desde una vista externa. Y ya nosotros podemos imaginarnos que en la parte interna se ubicarían estas estructuras. ¿Ya? Ya, entonces, eso es lo que observaríamos en esta parte. ¿Ve? Ahora, importante esta referencia que estamos señalando acá. Es importante que tú puedas reconocer estas referencias que podemos ver acá. ¿Ya? Acá de una vista lateral, ¿qué es esto? A ver, ya usted sabe, todo esto sabe. Ya usted sabe todo esto. ¿Qué sería esto? ¿Nadie? Profesor, ahí nos inserta el cartílago tiroides. Ya, muy bien. ¿Qué parte del tiroides se inserta acá? Mm, la lámina. Esta es la lámina, ¿ves? Esta es la lámina, ¿ves? Acá se ha cortado para poder ver esto. Pero acá hay parte de la lámina, ¿ves? La prominencia laríngea, la lámina. ¿Qué iría acá? El asta inferior. El asta inferior. Muy bien. Entonces acá iría del cartílago tiroides su asta inferior. Y acá estaría la superficie articular para la articulación. ¿Qué articulación se va a dar acá? Cricotiroidea. Articulación cricotiroidea. La articulación cricotiroidea. Y ahí estamos viendo las otras estructuras. ¿Qué es esto?
¿Qué sería eso? ¿El proceso bucal? El proceso vocal, no bucal, ¿ah? Bucal es de boca. Vocal, proceso, ese sería proceso vocal. ¿Ah? Proceso vocal. Muy bien, el proceso vocal. Y esto, La apófisis muscular. la apófisis muscular o el proceso muscular. Muy bien. Muy bien. Entonces, acuérdense, acá van a ir músculos que vamos a explicar después acá los músculos cricotiroideo posterior, cricotiroideo lateral, vamos a explicar ya en imagen, ¿ya? Entonces, acá, lo que estamos viendo en esta imagen, ya las estructuras, usted las ha podido identificar y en la práctica también vamos a revisar eso. Pero estamos viendo en esta imagen, ya yo sé que este es el cartílago cricoides. Y estamos viendo en esta imagen este músculo. Miren. Y este músculo es el músculo cricotiroideo. Este músculo cricotiroideo, miren su origen. Miren dónde se está originando ese músculo cricotiroideo. ¿Ve? Se origina en esta zona, esta parte del cartílago cricoide. En esta parte anterior, esta cara anterior, o esta porción anterior, ¿no? Del cartílago cricoide se está originando este músculo. Y miren dónde se inserta. Miren dónde se está insertando. De acuerdo a la imagen, yo estoy viendo que se está insertando en este borde inferior de este cartílago. Entonces vemos que se inserta en este borde inferior del cartílago tiroides. ¿Y qué más abarca? ¿En qué más zona se inserta? En esta parte. ¿Cómo se llama esta parte del cartílago tiroides? El asta inferior. Entonces todo esto sería la inserción de este músculo, que es el músculo cricotiroideo. Este músculo cricotiroideo, ¿quién lo va a inervar? Acá viene el vago, acá viene el nervio laríngeo superior, acá viene la rama interna y acá viene la rama externa. Así. Así, el vago, el laringio superior, la rama interna y la rama externa. Así es. ¿Ya? Entonces acá viene laringio superior, nervio vago. La rama interna perfora la membrana y la rama externa va a dar inervación a ese músculo. Entonces ahí podemos observar ese músculo que vamos a ubicar en esta parte. ¿Ve? Ya acuérdate que esto sería la línea oblicua, ya hemos identificado acá los músculos y vemos otro más que este es el músculo cricotiroideo. Ya, este músculo cricotiroideo, ¿qué función va a cumplir? Este músculo cricotiroideo va a cumplir una función con respecto a los ligamentos vocales, ¿no? Lo que va a hacer a los ligamentos vocales, cuando se produce esta contracción de este músculo, lo va a alargar, lo va a tensar. Este es el ligamento vocal. ¿Qué va a hacer? Este músculo, al contraerse, lo va a alargar, lo va a tensar. Es el ligamento. ¿Ya? Ahora, esto es lo que observamos en esta vista anterior. Pero acá estamos observando ya desde una vista posterior. Y en esta vista posterior, ¿qué observamos acá que ya hemos identificado? Esta parte, todo esto sería el cartílago cricoides. Y este cartílago cricoide habíamos dicho que en su parte posterior
acá estaría, marcar de rojo, acá estaría la lámina. Y encima de la lámina, en su borde superior, ahí estaría, acá estaría el aritenoides. Y este sería el forniculado, ¿eh? De las imágenes anteriores que hemos visto. Entonces, estamos viendo en esta parte, que en esta lámina, en esta cara posterior de esta lámina del cricoides, se está originando este músculo. Y este músculo es el cricoaritenoideo posterior. Y ese músculo cricoaritenoideo posterior, ¿dónde se está insertando? Se inserta acá. Pero también yo estoy viendo este músculo. Este músculo es el cricoaritenoideo lateral. Este músculo cricoaritenoideo lateral también se está insertando en esta zona. ¿Cómo se llama esta parte donde se insertan los dos cricoaritenoideos? Proceso vocal. El proceso vocal o muscular. ¿Qué dicen? ¿Qué proceso? Vocal, doctor. ¿Vocal? ¿Qué habíamos dicho que se inserta en el proceso vocal? El ligamento vocal. ¿Ve? Y acá está el ligamento vocal, está más allá. Acá. Acuérdate que el aritenoide viene así, viene acá así, y tiene esta parte. Dos procesos. Uno es el proceso vocal, para el ligamento vocal, y el otro es el proceso muscular. ¿Para qué músculos? Por ejemplo, acá vemos para el cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral. Este es el proceso muscular. ¿Ya? No te olvides. Proceso músculo. Entonces, en el proceso muscular estamos viendo que se está insertando estos dos músculos. Pero también veo que cómo voy a diferenciar si los dos se insertan ahí. La diferencia está en su origen. El origen del cricoaritenoideo posterior es en la lámina. El origen del cricoaritenoideo lateral es en el arco. El arco, ¿ve? El arco del cartílago cricoide. Y ahí podemos diferenciar esa parte. ¿Cómo veo este músculo claramente? Es porque he retirado. Miren, he cortado acá parte de la lámina para poder ver mejor estas estructuras. Estos músculos, el cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral, van a cumplir una función de lo que es la abducción y de lo que es la aducción de los pliegues vocales. ¿Ya? Entonces, acá se va a formar unos pliegues que son los pliegues vocales. Estos pliegues vocales van a separarse o van a aproximarse. Y esa separación que es la abducción y la aproximación que es la aducción, esos movimientos que los dan estos músculos, el cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral. El cricoaritenoideo posterior, ¿qué función cumple? En abducción de estos pliegues vocales. Y el cricoaritenoideo lateral va a cumplir esa función de aducción de estos pliegues vocales. En la parte superior, nosotros acá vamos a poder observar. Ya hemos dicho que acá estaría el aritenoides. Y estamos viendo acá estos músculos. Este músculo que vemos acá es el músculo aritenoideo. Este músculo aritenoideo va a tener su origen en el cartílago aritenoides.
y va a tener su inserción en el cartílago aritenoides del otro lado, del lado opuesto. Este músculo aritenoideo, como vemos acá, va a tener dos porciones, ¿no? De acuerdo a la dirección de sus fibras. Va a haber un aritenoideo transverso y va a haber un aritenoideo oblicuo. Entonces, este músculo aritenoideo, su función de este músculo que va a ser de que esta zona, acá ubicamos los pliegues vocales, y entre los pliegues vocales, acá ubicamos lo que es la hendidura glótica. Este espacio, que es la hendidura glótica, la función de este aritenoideo, ¿cuál va a ser? Cerrar ese espacio. Cerrar este espacio de la hendidura glótica. Esa es la función de este músculo aritenoideo. Entonces vemos en esta imagen, podemos ver esas estructuras que podemos identificar acá. Vemos acá, con un mayor aumento, nosotros vemos estas estructuras que estamos observando, ¿no? Acá vemos el crico aritenoideo posterior. Acá vemos el crico aritenoideo lateral. Acá vemos lo que es el músculo aritenoideo, tanto su porción oblicua como su porción transversa. Acá vemos un músculo que es el músculo ariteno epiglótico, que se origina en el aritenoide y termina acá en todo este borde de la epiglotis. En su parte externa, acá vamos a ver el pliegue ariteno epiglótico. En su parte interna vemos cómo este músculo ayuda a que esta parte de la epiglotis pueda hacer los movimientos para que pueda cerrar esa entrada de la laringe e impedir que pueda ingresar el bolo alimenticio o líquidos dentro de esta zona. Vemos acá los tubérculos. El tubérculo corniculado, el tubérculo cuneiforme. ¿Ya? También podemos ver acá lo que es este músculo, el músculo tiroaritenoideo. Este músculo tiroaritenoideo también estoy viendo acá, miren dónde se está insertando. Igual que estos dos músculos. Entonces su inserción se está dando en este proceso muscular del cartílago aritenoides. Su origen, miren dónde se origina, en esta cara posterior del cartílago tiroides. Entonces, todos estos músculos van a ser inervados por el nervio laringio inferior. Por el nervio laringio inferior. Y esta función de este músculo tiroaritenoideo, lo que va a hacer, la función que va a cumplir va a ser relajar los pliegues vocales o acortar los pliegues vocales. ¿Se acuerdan que el que lo tensaba o lo estiraba o lo alargaba era el crico tiroideo? Este tiroaritenoideo va a ser lo contrario. Lo va a cortar, lo va a relajar estos pliegues vocales. ¿Ya? Después vamos a ver también que vemos acá también el cartílago tiroides, vemos acá su escotadura, vemos acá lo que es la membrana que hemos identificado en las partes que hemos visto. Entonces acá estamos viendo lo que son los músculos que ya hemos señalado y las funciones que cumplen. Estamos viendo ya el cricoaritenoideo, el músculo tiroaritenoideo, el cricoaritenoideo posterior y lateral, los músculos aritenoideos, ¿no? Las funciones que van a cumplir los músculos, la aducción, vemos cómo acá hay una separación, la aducción, una separación de esos ligamentos vocales. Acá lo que se ve es la parte de la
aducción, que es el cierre de esta zona, y también vemos acá cómo se cierra esta parte de lo que es la hendidura glótica, que este cierre de la hendidura glótica lo está dando lo que es el músculo aritenoideo, ¿no? Que hemos estado hablando. ¿No? ¿Oyanque? Sí, doctor. Con referente a las cuerdas vocales verdaderas y falsas, ahí se puede notar. Por eso, los pliegues vocales, a ver, vamos a ver acá. Antes le decían cuerdas vocales verdaderas o falsas. Las cuerdas vocales verdaderas o falsas es el pliegue vocal, es las cuerdas verdaderas. Las cuerdas falsas es este pliegue vestibular. Entonces, este pliegue vocal es la verdadera. Por ejemplo, cuando acá hay un cierre en esta zona, por ejemplo, ustedes cuando han inflado un globo y en la parte de la boca del globo, usted lo estira, ¿no? Y sale un poquito de aire, se escucha como un sonido, ¿no? ¿Sí? ¿Han hecho esa parte del globo? Sí, doctor. ¿Sí? O sea, cuando en la boca lo estira y solamente hay una abertura pequeña, cuando sale el aire, se emite un sonido. ¿Qué quiere decir? Que esta parte del pliegue vocal, cuando se cierra y sale un poquito de aire, ahí es donde emite el sonido. Por eso que antes se decía que era cuerda vocal verdadera. En cambio, la otra es la cuerda vocal falsa o pliegue vestibular. Entonces, si vemos en esta imagen, acá, ¿ve? ¿Por qué se da la fonación? Por este cierre. Y solamente cuando sale el aire por este espacio, así como el globo que hemos dado el ejemplo, emite el sonido. En cambio acá es para respirar. Eso es los ejemplos que podemos dar de acuerdo a lo que hemos visto de la aducción, de lo que es el cierre de esta hendidura glótica, que va a hacer de que en esta zona se pueda emitir sonido cuando se cierra esta hendidura, y acá el aire que va a pasar por acá, por el pequeño espacio que pasaría, emite ese sonido. ¿Ya? Después vamos a ver esta parte, lo vamos a ver en la práctica. Esta parte lo vemos en la práctica. Todo esto lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? Esta parte. Acá lo que estamos observando es los orígenes de las estructuras que están irrigando lo que es la parte del cuello, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que acordarse muy bien para poder saber de dónde son sus orígenes de las diferentes arterias que vamos a ubicar ahí. Por ejemplo, acá vemos a la arteria carótida común derecha y acá vemos a la arteria carótida común izquierda. Entonces, cuando uno les pregunta y usted le tiene que explicar esta parte, es diferente de una arteria carótida común derecha y de la izquierda, porque tienen diferente nacimiento. Si usted está observando, la carótida común derecha va a nacer de la arteria brachiocefálica. En cambio, la arteria carótida común izquierda va a nacer del callado de la aorta. Tienen diferente nacimiento. De la misma manera, la arteria subclavia tiene diferente nacimiento. La arteria subclavia derecha, miren, ¿dónde nace? En la arteria brachiocefálica. Y la arteria subclavia izquierda, ¿dónde nace? En el callado de la aorta. Entonces hay diferencias de un lado con el otro lado. Esta arteria subclavia derecha va a dar ramas y se va a dirigir hacia el miembro superior y lo va a irrigar, como ya hemos visto en el miembro superior. Pero también en todas sus porciones va a dejar ramas, ¿ya? Esta arteria carótida común derecha va a subir, ¿no?
Va a irse al cuello, a dar ramas, a irrigar la parte del cuello, porque esta se va a dividir en carótida externa, carótida interna. Y la carótida externa va a dar sus ramas en el cuello para irrigar esa zona. Pues acá podemos ver en esta imagen, miren, la arteria brachiocefálica, la carótida común derecha. Y acá estoy observando la arteria subclavia. Y las porciones que tiene la arteria subclavia y donde termina la arteria subclavia es a nivel del borde lateral de la primera costilla. Y a partir de ahí la arteria subclavia cambia de nombre y se llama arteria axilar. Y en esta extensión de la arteria subclavia va a tener 3 porciones que lo va a delimitar el músculo que estaría acá en la parte anterior, que es el músculo escaleno anterior. Y la va a dividir en 3 porciones. Y en esas diferentes porciones vamos a ver ramas que podemos identificar acá. Por ejemplo, una de sus ramas que identificamos acá de la arteria subclavia es esta. Es de la arteria vertebral. Esta arteria vertebral que asciende y sube por los agujeros transversos. Otra arteria que podemos ver acá es esta. Entonces, esta arteria, si yo le sigo el recorrido, y acá sí. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia irrigar La tiroides. a la glándula tiroides. ¿Qué arteria es esta? La La tiroidea arteria inferior. tiroidea inferior. Correcto. Esta arteria tiroidea inferior, ¿dónde se origina? Por concepto, sé que la arteria tiroidea inferior se origina en el tronco tirocervical. Y este tronco tirocervical tiene su origen en la arteria subclavia. Pero aparte de esta arteria tirocervical, que una de sus ramas, veo acá que es la tiroidea inferior, también otra de sus ramas va a ser esta. Que es la supraescapular. Y otra de sus ramas es esta. Que es la cervical transversa. Pero también la arteria subclavia tiene una rama descendente. Y esta rama descendente de la arteria subclavia, su rama descendente, esta se llama la arteria torácica interna, la que antes le decían la arteria mamaria interna. Y esta arteria torácica interna va a descender, miren, se va al tórax, va a ir paralelo al esternón, ¿sí? Paralelo al esternón va a ir, y va a ir por todo el tórax hacia abajo, y a medida que va bajando, va dando sus ramas. Esas ramas son las arterias intercostales anteriores. Entonces, esas arterias costales anteriores, ¿dónde se originan? En la arteria torácica interna. Y esta arteria torácica interna tiene su origen en la arteria subclavia. En la arteria subclavia. En esta imagen, acá podemos ver, miren, la arteria vertebral. Miren cómo está ingresando al agujero transverso de la C6. Y ahí sigue su recorrido hacia la parte superior, sigue su recorrido. Su origen de la arteria vertebral, la arteria subclavia. Y esta arteria vertebral, ¿hasta dónde va? Llega hasta el agujero transverso del atlas y
Y de ahí va a pasar por el arco posterior del atlas, que ya hemos visto. En el arco posterior del atlas hay un surco, que es el surco para la arteria vertebral. Entonces la arteria vertebral sube así, por los agujeros transversos. Llega al surco del arco posterior del atlas y ahí se anastomosan. Pasan por ese surco y forman la arteria basilar. Ya esta arteria basilar en el encéfalo va a dar ramas para irrigar el cerebro, ¿no? Lo que se le conoce como el polígono de Willis. Pero así es el origen, como esta arteria vertebral, cómo nace y cómo se anastomosa para formar esta arteria basilar. Después acá ya estamos viendo lo que es la arteria tiroidea inferior, que nace de esta arteria tirocervical que hemos hablado. Observen acá el músculo escaleno. El músculo escaleno anterior, miren la inserción del músculo escaleno anterior. Este músculo escaleno anterior, miren dónde se inserta. No se inserta en la clavícula, se inserta en la primera costilla. En la primera costilla, vamos a ver un tubérculo que es el tubérculo del escaleno, donde se va a insertar este músculo, que es el músculo escaleno anterior. Listo, entonces yo creo hasta esta parte vamos a ver, ya hemos terminado de ver esta parte de lo que es la parte de la laringe, la faringe y lo que es la vascularización de esta parte del cuello. En la práctica, lo que vamos a hacer, vamos a ver la parte práctica de las muestras, las imágenes de las muestras anatómicas que tenemos. Bien, entonces estamos terminando el día de hoy nuestra clase y nos vemos en la práctica en los dos grupos que tenemos para el día de hoy. Bien, me despido y nos vemos en la práctica, alumnos. Hasta luego, profe. Hasta luego.